Buenos días, chicos, ya ha llegado el vídeo. Eso significa que hemos pasado toda la noche corrigiendo. Tenemos ahora mismo unas ojeras increíbles, pero estamos aquí para intentar daros las primeras impresiones. Mi nombre es Rubén Romero López, soy el coordinador académico de AFIR y en primer lugar me gustaría agradeceros todo el apoyo y confianza que habéis dado al equipo docente, al equipo de profesores. Todas las clases en las que habéis participado, el foro y todas las ganas que habéis puesto, se nota de corazón, se ve y estamos muy orgullosos. Bueno, en mi lugar, yo quería trasladaros el agradecimiento de todos los tutores. En primer lugar, me presento, soy Cristina Sandrés, coordinadora de tutores, también profesora de farmacología. Y nada, trasladaros un mensaje, ¿vale? Muchas gracias por este curso, por seguirlo cada día, por trabajar tanto y tan duro, ¿vale? Y por asistir a todas las tutorías, realizar todos los simulacros, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un trabajo que sé que es muy difícil, también por nuestra parte damos todo lo posible porque tengáis lo mejor para preparar el examen FIR. Y bueno, pues anoche fue un día de muchas sensaciones y queríamos hoy contaros un poco el resultado que hemos visto de este examen FIR 2023. Pues venga, vamos allá. Lo primero, remarcar la longitud del examen ha sido largo. ¿Por qué? Porque este año lo han petado. Con las imágenes, 12 imágenes. Pero estamos muy contentos porque sabéis que en todos los simulacros habéis trabajado imágenes. De las que más han puesto ha sido de química farmacéutica. Y habéis trabajado todo eso. Así que no os preocupéis porque estoy seguro que lo habéis hecho bastante bien. Como os digo, un examen muy largo, pero debido a este gran cambio de imágenes que ha sido espectacular. En cuanto a la distribución de preguntas, es muy parecida a los últimos 3 años en asignaturas, en cuanto a asignaturas. Suelen ser el mismo número de preguntas por cada una de ellas. Ahí hay poco que variar. En cuanto a la dificultad de este examen de este año FIR 2023, es verdad que cuando estuvimos ayer en la sede en Madrid, los sentimientos estaban un poco encontrados. Los alumnos nos decían que les había parecido muy difícil, otros que no les había parecido muy difícil, pero sí un examen muy largo. Es verdad que el día del examen los nervios están a flor de piel, evidentemente un examen largo te da esa sensación de mayor dificultad, pero era un poco lo que decía Rubén, esa longitud, esa mayor longitud en el examen viene un poco a causa de un mayor número de imágenes que antes no teníamos, ¿vale? En este caso, analizándolo con los profesores, hemos considerado que este examen FIR 2023 sí que ha tenido una distribución un poco más irregular de las dificultades, ¿vale? Con una dificultad baja de un 61-62%, ¿vale? Que en función de la coma, como la coloquemos, pues va a ser mayor o menor, una dificultad media de un 31% y una dificultad alta de un 7%. Es verdad que esto es un poco apreciación nuestra, pero bueno, que el alumno lo que nos transmitía ayer algunos es que era mucho más difícil que el año pasado, aunque no lo vemos tampoco tan reflejado en lo que hemos considerado los profesores, pero entendemos que la longitud, que un poco ese cambio de tendencia de estos últimos años, sí que al final es la sensación que os da a vosotros. Siendo lo más objetivos posibles, pero es verdad que nosotros no nos presentamos el día del examen y no tenemos esos nervios, consideramos que la dificultad más o menos está en torno a estas cifras. Como podéis ver, con el año 2022 no tiene nada que ver. El año 2022, desde el punto de vista de los alumnos y desde el punto de vista de los profesores, fue un año de un examen mucho más difícil. Es verdad que mucho más sorprendente y este año no nos ha sorprendido tanto, era una tendencia que ya veníamos viendo, con imágenes, con tanto caso clínico, con preguntas mucho más clínicas y mucho más de práctica habitual del día a día del farmacéutico, ya sea en farmacia hospitalaria o en cualquier otra especialidad, pero bueno, es un poco lo que creemos y lo que consideramos que ha sido este año en cuanto a la dificultad, ¿vale? Pero evidentemente el examen FIR siempre es difícil porque siempre hay preguntas novedosas, siempre hay preguntas que no te esperas y que te pueden descuadrar, que justo hoy queríamos analizar con vosotros, ¿vale? Yo solo voy a hacer un matiz para que ellos lo entiendan. Nosotros clasificamos como dificultad alta aquellas que no aparecen en el manual. Entonces, también indica el buen trabajo que se ha hecho porque el año pasado era hasta un 40% debido, como bien dice Chris, a ese cambio total en el examen, pero el habernos actualizado y el haber hecho, por ejemplo, un manual de casos clínicos ha hecho que solo un 7% no estén dentro de los manuales, ¿vale? Más o menos. Es la forma más o menos como lo cuantificamos. En esta diapositiva podemos ver el reparto en porcentaje por dificultad en cada una de las asignaturas. Se ve clarísimamente como el mayor porcentaje de casi todas ellas se encuentra en dificultad media. Es aquellas que tanto los profes como esperemos que vosotros queréis. ¿Por qué? Porque son aquellas en las que os distinguís si habéis estudiado. Entonces, viendo esta dificultad puesta por los profesores, creemos que la habéis hecho muy bien.
Y en cuanto a los comentarios un poco obtenidos por los profesores de cada asignatura, solamente queríamos poneros 3, pero bueno, ha sido un poco una tónica general. Ha sido un examen relativamente más asequible que el del año pasado, porque es verdad que el del año pasado fue bastante novedoso, ¿vale? Pero bueno, en el caso de biofarmacia es verdad que ayer cuando hablábamos con Jorge nos decía que estaba muy contento porque por primera vez había una gráfica de una pregunta de esa asignatura, que evidentemente es súper importante, pero que él consideraba que era una pregunta muy fácil y que se podía sacar sin problemas, ¿vale? En el caso de química farmacéutica, evidentemente lo que ya hemos comentado, la gran novedad de tanta molécula, tanta imagen, que bueno, al principio nos puede descuadrar un poco, pero es verdad que no consideramos que sea imposible porque estáis muy preparados en los manuales, en los simulacros, habéis hecho muchas preguntas de este estilo. Y en el caso de farmacología vemos una tendencia que se va repitiendo, que cada vez es unas preguntas mucho más clínicas, mucho más prácticas, mucho más novedosas y actualizadas. No preguntan tanto fármaco del tema 2 que vemos, que sistema nervioso, que son fármacos que son muy antiguos, cada vez están más actualizados, lo que quiere decir que, bueno, que al final las personas que ponen las preguntas están en contacto con las nuevas guías terapéuticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso quiere decir que también cada vez van a innovar un poco más, que cada vez se van a meter más en la oncología y bueno, pues que hay que estar actualizado y renovándose constantemente, que para eso el año pasado en concreto hicimos el manual de casos clínicos, intentando un poco tener esa práctica clínica tan a mano, y luego hicimos y renovamos toda la parte de la oncología, del manual de la parte de la oncología, orientándolo de una manera mucho más clínica, ¿vale? Y más práctica. Bueno, os recuerdo que ya desde las 3 de la mañana, creo, que terminamos, ya tenéis la aplicación del StimaFit para que podáis subir vuestra plantilla y conforme a lo que nosotros creemos, las respuestas que nosotros hemos dado, se va a hacer un primer cálculo y os van a poner en una posición. Recordaros que cuanto más gente meta la plantilla, más real será la muestra, ¿vale? Ya lo sabéis, eso es típico, ¿ok? Y después también deciros que no os preocupéis cuando se saque la plantilla definitiva, se vaya actualizando, haya impugnaciones, porque automáticamente vamos a ir actualizando todo. Así que no nos liamos más y vamos ya por las preguntas, ¿vale? Pregunta 66. Señale la opción correcta sobre el síndrome de Hell. Como decía Cristina, cada vez es más clínico y aquí tenemos la primera. Hell quiere decir hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y reducción de las plaquetas, es decir, trombopenia. Esto es típico en embarazadas y además está relacionado con la preeclampsia, recordémoslo. ¿Y cuál es la respuesta correcta? Su etiología se debe a una disfunción endotelial. Vemos que cada vez es más y más y más clínico. Pregunta 72. ¿Cuál de estos hallazgos no es esperable encontrar en un paciente diagnosticado de síndrome de Liddle? ¿Por qué os ponemos esta pregunta? ¿Por qué os la ponemos? Porque estamos hartos de daros reglas mnemotécnicas y tablas como esta que tenemos aquí delante, ¿vale? La regla mnemotécnica para las patologías renales. Fanconi fue al váter vestido de gentleman en el Liddle. Respuesta correcta, acidosis metabólica. Todo esto de las tutorías de simulacro es súper aprovechable. Luego, pregunta 113. Un paciente hematológico comienza profilaxis antifúngica con posaconazol. ¿Ante cuál de las siguientes interacciones con otros fármacos que recibe el paciente deberíamos estar alerta? Bien, esto es una pregunta típica de nuestra práctica habitual, por ejemplo, en pacientes externos, ¿vale? Este paciente es un paciente hematológico que tiene una profilaxis antifúngica con posaconazol, pero está en tratamiento para su LLC probablemente con venetoclax. Entonces, ¿qué interacción tenemos? Un inhibidor enzimático, ¿vale? Que en este caso pasa, si quieres, a la respuesta correcta. La respuesta correcta sería: puede que sea necesario reducir la dosis de venetoclax, ya que posaconazol es un potente inhibidor del CYP3A4. Es la típica situación que nos podemos encontrar en la consulta de atención farmacéutica de un área de pacientes externos, ¿vale? Pues evidentemente, al tener un inhibidor enzimático que me pueda elevar esos niveles de venetoclax, y además esta interacción está descrita como una interacción grave y que tenemos que tener en cuenta, pues la recomendación sería reducir esas dosis de venetoclax, ¿vale? Para mantener esa profilaxis antifúngica con posaconazol y que también reciba, evidentemente, su tratamiento para esa LLC, ¿vale?
¿Cuál de los siguientes fármacos no es un agente modificador de lípidos empleados para el tratamiento de la dislipemia? Bueno, pues en este caso es un poco por descarte. La única que no está relacionada con la dislipemia en este caso es el ácido obeticólico, que es un potente agonista selectivo del receptor 10-farsenoide, ¿vale? En este caso lo que hace es regular, o se cree que es un regulador clave de los ácidos biliares y de las vías inflamatorias fibróticas y metabólicas, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, por descarte un poco, sabemos que esta sería la respuesta correcta. Alirocumab y evolocumab ya los conocemos, inclisiran es bastante novedoso, pero bueno, todos los demás tienen que ver con la dislipemia. Técnica de examen. Técnica de examen, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos con la pregunta 97, que nos habla de la respuesta verdadera sobre micizumab. Como decía, cada vez vemos que las preguntas están más actualizadas y al final eso confirma un poco la tendencia de la que hablábamos antes. Fármacos muy nuevos, patologías quizás diferentes a las que veíamos hasta ahora cuando yo me presenté al FIR, que eran más patologías un poco pues Alzheimer, Parkinson. Ahora vemos que todo va orientado un poco más a anticuerpos monoclonales, oncología y patologías o fármacos muy novedosos, ¿vale? En este caso nos pregunta la respuesta verdadera. La verdadera es que estaría indicado en la profilaxis de rutina de los episodios de sangrado en pacientes con hemofilia A. El emicizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al factor 9 activado y al factor 10 para restaurar la función del factor 8 activado deficiente. En este caso no presenta ninguna relación estructural con la secuencia del factor 8, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la 3. Un paciente fumador de 70 años padece psoriasis en placa de carácter moderado grave, ha fracasado el tratamiento con ciclosporina, metotrexato y puba y simultáneamente es diagnosticado de tuberculosis pulmonar. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento es correcta? Y volvemos otra vez al ejemplo que veíamos antes. Cada vez son preguntas o casos clínicos más prácticos, es decir, esto nos puede pasar en un día a día del área de pacientes externos, un paciente con psoriasis que quiere iniciar un tratamiento, pero vemos que tiene una tuberculosis pulmonar activa. En este caso, la respuesta correcta es la 3. ¿Vale? ¿Por qué es la 3? Bueno, pues porque tiene una infección activa y habría que retrasar el inicio del tratamiento hasta que esta infección activa se resolviese. La opción 4 es la profilaxis. Eso no lo veríamos en una infección activa porque no sería una profilaxis en este caso. Tenemos que iniciar un tratamiento y cuando se resuelva esa infección activa de tuberculosis es cuando podríamos iniciar un tratamiento para su psoriasis, precisamente porque el tratamiento con psoriasis le va a inmunodeprimir aún más, ¿vale? Pregunta 147. ¿Qué tipo de vídeo sería este comentando el FIR de este año si no ponemos una imagen? Me encanta esta pregunta, lo digo, me encanta. Dice, la imagen adjunta muestra el proteinograma de suero de un paciente en estudio frente al de un caso control. ¿Cuál es la hipótesis diagnóstica más probable? Hemos visto imágenes de proteinogramas en los simulacros y sabemos que siempre es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Y estamos viendo claramente que el control tiene una rayita seguido de la albúmina. Y hemos dicho que la siguiente rayita es alfa 1 y nos dice en las opciones correctas deficiencia de alfa 1 antitripsina. No hay raya, no hay proteína, por lo tanto es una pregunta muy bonita y que se podía responder con lo que ya sabéis. Muy bien. Bien, esta pregunta cuando la vimos las profesoras alucinamos. Es verdad que no estamos acostumbrados a este tipo de pregunta, es súper novedoso y súper práctico. Veréis, esta pregunta, que no la voy a leer entera, pero nos pregunta sobre la fórmula de Holliday-Segar, nos lo pone en el enunciado. Esta fórmula nos sirve para calcular los requerimientos de líquidos de mantenimiento según el peso. Es simplemente un cálculo matemático que de primeras nos puede descolocar, pero que luego cuando lo veis no es tan difícil, más que nada porque el cálculo matemático, la fórmula por así decirlo, ya nos la da en el enunciado. Nos habla de un paciente de 8 años y 30 kilos de peso que ingresa en una unidad de infecciosas con fiebre de 38 grados sospechoso de bacteriemia generalizada. No tolera la vía oral, por lo tanto hay que calcular la sueroterapia de mantenimiento, ¿vale? Siguiendo este método o esta fórmula de Holliday-Segar. Nos deja la fórmula debajo y nos dice volumen diario de mantenimiento y el ritmo de infusión. Bien, pues el volumen diario de mantenimiento en función del peso, en este caso es un paciente de 30 kilos, por lo tanto nos iríamos a la opción de peso mayor de 20 kilos, que nos dice 1.500 mililitros más 20 mililitros kilo por cada kilogramo mayor de 20 kilos.
Y el ritmo de infusión nos iríamos a la opción del peso mayor de 20 kilos, que son 60 mililitros hora más 1 mililitro kilogramo hora por cada kilogramo mayor a 20 kilos. Por tanto, si hacéis el cálculo, la opción correcta es la 2, 1.700 mililitros de volumen diario de mantenimiento y el ritmo de infusión de 70 mililitros hora. Es muy sencillo porque sería simplemente coger 1.500 mililitros más 20 mililitros por 10, que nos daría un total de 1.500 más 200, 1.700. En el caso del ritmo de infusión sería 60 mililitros hora más 1 por 10, que nos daría un total de 70 mililitros hora. ¿Vale? Por lo tanto, es verdad que esta pregunta es súper novedosa, que nadie la esperábamos, súper práctica, pero que luego es súper sencilla, es simplemente un cálculo matemático y tenéis que entender la fórmula y el jugar con el peso del paciente y evidentemente los intervalos. ¿Vale? Yo creo que estas preguntas dan miedo porque lo lees y dices, no, madre no mía, ¿qué es eso? Claro, no estás habituado, pero es verdad que es sencilla. Pero creo que están preparados para preguntas enormes porque ya le hemos puesto algunas que eran de casi una cara entera. Entonces, bueno, es el susto de esta pregunta. Es verdad que otra cosa de las que nos comentabais en el examen es que el examen era largo, pero también porque las preguntas eran bastante largas, y este es un claro ejemplo, ¿vale? Es sencilla, pero es verdad que te lleva tu tiempo entenderlo, hacer el cálculo es sencillo, pero también te lleva tu tiempo, y al final, pues, hay muchas preguntas. Pregunta 19, microbiología. ¿Cuál de los siguientes antibióticos beta-lactámicos no tiene actividad frente a Pseudomonas aeruginosa? Pregunta que sabemos que para un farmacólogo es simple, muy directa, ¿vale? Los penen, ertapenem es característico que no tiene actividad, en cambio meropenem sí, así que pregunta muy asequible para vosotros, estamos seguros. Pregunta 25, esta me encanta, porque me dedico a esto, o sea, es preciosa. En el cultivo de una muestra de líquido cefalorraquídeo tras 24 horas de incubación a 35 grados se observa crecimiento en agar chocolate y en agar sangre, pero no en McConkey. Recordemos, McConkey para gram negativos. Ya me están dando una pista, es gram positivo. Las colonias crecidas son mucosas. Eso sí, no estamos acostumbrados a ver placa, nos puede complicar más. Pero viene alfa hemólisis. Ya nos está dando una idea de que una de ahí, que es la otra gran positiva, ya podríamos haber eliminado todas. Con McConkey nos cargamos Klebsiella y coli, y con alfa hemolítica quitamos Staphylococcus aureus. Pero vamos a seguir. Catalasa negativo, característica principal de los estafilococos, catalasa positivo. Y además dice, presenta sensibilidad a optoquina. El disquito de optoquina es la prueba clásica para ver qué microorganismo es. En el caso, recordemos, de optoquina, Streptococcus pneumoniae. Me gustaría recordar la bacitracina. Os dejo ese ejercicio para que lo penséis vosotros en casa. Pregunta que es que antes hemos puesto el símil con esta pregunta de qué color es el caballo blanco de Santiago. O sea, increíble. Pregunta repetida ya de hace años. O sea, y además ultra simple. ¿Cuál es la vida media de un hematíe en condiciones fisiológicas? Es que no le voy a dar ni vueltas. 120 días o 3 meses. No hace falta ni volver a darle más. Así que respuesta correcta, 120 días. Estas son las preguntas que no podéis fallar. Es verdad que Fisio yo creo que este año también ha tenido mucho más concepto directo que el año pasado, mucha más pregunta más rápida, y los casos clínicos yo creo que han sido más asequibles también. O sea que en ese sentido, aunque hemos ganado en longitud del examen, en algunas cosas hemos ganado en facilidad de cómo afrontar esas preguntas. Un paciente varón de 75 años es diagnosticado por su cardiólogo de hipertensión pulmonar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? Te la paso. Es que me encanta, o sea, estamos leyéndolas, pum, pum, te pones a leerlas y te encuentras en la 4, después de todas las tutoriales de simulacro que hemos hecho. Este paciente estuvo en África subsahariana hace 10 años. Muy bien. Una posibilidad es que la hipertensión pulmonar que presenta sea secundaria a una infección por esquistosoma. Vale, podríamos dudar si no vemos el no, pero es que nos pone el no en mayúscula. Y le recordamos que en los simulacros se los ponemos en minúscula siempre para que estéis incluso más atentos. Aquí no se os podía escapar, ¿vale? Respuesta que no es correcta, la respuesta 4. Esta es la que nos vamos a jugar este año. Creemos que es impugnable porque creemos por donde querían ir. Repito, no la estamos jugando, pero vamos con todo. ¿Qué característica cumplen los receptores acoplados a proteína G? Respuesta correcta, poseen actividad ATPasa intrínseca. Recordemos que no es ATPasa, es GTPasa. ¿Es impugnable? No sabemos si la van a impugnar, pero es bastante impugnable y desde aquí nos la jugamos.
Y esta, para acabar, que yo creo que la hemos puesto un poco para que veáis por dónde puede salir el ministerio, de repente nos pregunta por lo que no es un producto sanitario. Y dices, bueno, hasta aquí una pregunta más. Pero dentro de las opciones nos dice programas informáticos destinados específicamente a finalidades médicas. Las siguientes opciones, óxido nitroso, reactivos o desinfectantes de productos sanitarios, nos pueden sonar un poco más como productos sanitarios, pero un programa informático, pues yo creo que no lo categorizamos como un producto sanitario. Los productos sanitarios son dispositivos, instrumentos, aparatos o productos utilizados en la atención médica con el propósito de diagnosticar, prevenir, controlar, tratar o aliviar una enfermedad, y consideramos que un programa informático no cumple estas características. Es verdad que el ministerio de repente te puede salir por cualquier sitio y sorprendente con estas preguntas y también con las respuestas, pero bueno, consideramos que evidentemente menos productos sanitarios sería la opción 1. Y para acabar, perdón, que decía para acabar antes, pero no, para acabar volvemos a la actualización que están realizando estos últimos años, o estos 2 últimos años en concreto. En este caso nos pregunta por la migraña, ¿cuál de los fármacos se utiliza para la profilaxis o tratamiento de la migraña y que se une específicamente al receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina como antagonista? En este caso es verdad que nos ponen dentro de las opciones tratamientos habituales para la migraña, lo que pasa que el que tenga este mecanismo, el único, es el erenumab, que se une al receptor en concreto y que cada vez está más en auge en el área de pacientes externos, que como vemos cada vez nos preguntan más de este área, cada vez están más actualizados con anticuerpos monoclonales y con fármacos que tienen aplicación, pues eso, en el día a día, pero no tanta patología tan antigua como antes. En este caso, la correcta, como os decía, es la número 3, y ya os digo que es de súper práctica clínica habitualmente en nuestro día a día. Y ya para ir acabando, os recordamos que ahora tenéis abierto el Estimafir y una vez que saquen la plantilla profesional abriremos el Impugnafir. Aquí me encanta recordarlo porque hay muchas veces que no se acuerdan, ¿vale? Nosotros no podemos impugnar por vosotros, no es que no queramos, es que no podemos. Nosotros os ayudamos a impugnar. Vosotros me decís, pregunta de la GTPASA, ¿tú qué crees? Pues que sí. Entonces nosotros te vamos a dar bibliografía, vamos a intentar buscar lo máximo posible para ayudaros, pero todo eso lo tenéis que juntar vosotros y poner la impugnación vosotros, ¿vale? Pero os abriremos esa aplicación que, digamos, de alguna manera es una especie de foro, ¿vale? Para debatir preguntas y todos los docentes estarán atentos para ayudaros. Eso en cuanto salga la plantilla provisional para que podamos ver dónde nos hemos confundido o dónde se han confundido el ministerio. En este caso os ofrecemos recursos, pero evidentemente, como dice Rubén, lo que tenéis que hacer es vosotros aprovecharlo. Nosotros os damos las herramientas que tenemos a mano, con bibliografía, con opiniones, a través de este foro. Pero luego queda en vosotros la responsabilidad, cuando abran este periodo de impugnación, que suelen ser unos 4 días, 3-4 días, debéis estar atentos, ¿vale? Aunque en el caso de los tutores os lo recordaremos, pero en el caso de cualquier alumno de la academia puede utilizar esta herramienta. Yo creo que es una herramienta que es súper útil porque evidentemente compartimos bibliografía y compartimos opiniones, y os animo a que intentéis impugnar aquellas preguntas que habéis tenido un resultado negativo, que no os ha puntuado. Evidentemente no hay que impugnar las que tengáis bien, sino las que tengáis mal, para intentar subir esa nota y que tire de las de reserva. La eterna pregunta es, ¿y si las de reserva las tengo mal? Bueno, el consejo que os damos es que siempre intentéis impugnar preguntas que tengáis falladas, ¿vale? Evidentemente, si las de reserva están mal, pues os puntualizará mal, pero bueno, si no, pues si no, vais a perder esa oportunidad, ¿vale? Así que os animamos a que utilicéis esta herramienta, a que sigáis en contacto con AFIR de alguna manera y con los profes y con los tutores, que os echaremos una mano encantado. Y nada, por Yo mi parte... un pequeñito matiz. No se puede impugnar cualquier cosa, ¿vale? O sea, vamos a ser razonables. La tenemos mal, pero es que es porque hemos fallado, ¿vale? Intentemos también ser razonables e intentar ir a por aquello que es impugnable. Pero no os preocupéis que os vamos a ayudar. Eso es. Y ya nada, ya lo único que decir es que si has aguantado hasta aquí, no sé cuánto llevan, 50 minutos de vídeo más o menos, gracias por haber estado, por habernos acompañado. Nos hace mucha ilusión porque estamos reventados. Ahora nos iremos a tomar algo a vuestra salud. Y muchísimas gracias por haber confiado en nosotros, por utilizar el Estimafir, por utilizar el Impugnafir. No puedo dar muchos datos, pero vais a tener, para todos aquellos que saquéis plaza, este año va a ser algo impresionante. Las jornadas. Sí, pero no puedo decir nada más. Impresionante, va a ser
increíble. Así que no falta nada. Os recordamos que dijimos que era el 24 de febrero van a ser las jornadas post-IR y muchísimas gracias. Una cosilla que os voy a decir, comentad qué os ha parecido el vídeo, si vosotros tenéis alguna pregunta que os gustaría que hablásemos con vosotros y dejadnos vuestra interacción, que también es muy importante para nosotros. Así que, de mi parte, de la parte de los docentes, mil gracias por la confianza. Como decía ayer en un vídeo, estamos súper orgullosos, tenéis que estar orgullosos de vosotros, de haber llegado hasta donde estáis, de haber luchado día a día, y saquéis plaza o no, el premio os lo lleváis. Sé que esto es un poco cuando lo digo, pero el premio lo lleváis de haberos conocido durante todo este tiempo, saber hasta dónde llegáis, saber cuáles son vuestros límites. Enhorabuena y mi aplauso. O sea, no me queda otra cosa que deciros que 1000 millones de gracias. En mi lugar, yo os traslado, evidentemente, como decía antes, el agradecimiento y el apoyo de todos los tutores. Ha sido un trabajo muy duro, lo sé. Hoy podéis estar tranquilos, habéis dado todo, así que por nuestra parte os trasladamos la enhorabuena. Ayer, cuando estábamos con vosotros, hubo gente que nos agradeció el trabajo que había detrás. Evidentemente los agradecidos somos nosotros por confiar, por acompañarnos, por cumplir, por estudiar, por hacer los simulacros, por acudir a las clases, a las tutorías. Sabemos que es un trabajo duro de muchos meses que ojalá se vea recompensado en este examen. Es verdad que no hay plazas para todos, pero a mí me encantaría que todos y cada uno de vosotros tuvieseis una plaza, nos encontrásemos en los millones de congresos a los que iréis y en el hospital, es evidente. Solo desearos mucha suerte, que nos queda un poquito más de FIR con lo que decía Rubén, el Estima FIR, el Impugna FIR, a trasladaros las gracias y que para mí ha sido un placer acompañaros un año más durante todo el curso. De verdad que disfruto con esto y que creo que los tutores os acompañamos con muchísimo gusto porque hemos estado ahí, porque sabemos lo difícil que es. Y nada, que haya una suerte tremenda, que haya infinitas plazas para todos. Gracias y os esperamos en las jornadas del FIR o donde sea.